Buenos días, estamos acá con el doctor Salomón Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad, que cumple 20 años y que vamos a ahora diseccionar, analizar y ver el legado. Y la primera pregunta un poco va sobre el balance y sobre los compromisos que se asumieron, ¿no?, con el informe final y lo que quedó pendiente, ¿no? Bueno, la Comisión de la Verdad entregó su informe hace 20 años, pero yo quisiera decirle que se halla vigente ese informe y el mensaje que ella transmitió. Es un mensaje que no simplemente narra hechos, sino que trata de recuperar una memoria moral, una memoria ética para el país, tratando de explicarse por qué ocurrió la violencia tan terrible que Perú sufrió en los 20 últimos años del siglo pasado, las causas de la violencia, quiénes fueron las víctimas, la necesidad de repararlos y también respecto del Estado, los cambios que deberían hacerse dentro de las políticas gubernamentales para evitar situaciones tan terribles como aquella que vivimos. De hecho, las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, además de la ley de reparaciones, se añaden pues a las conclusiones que nosotros de alguna manera presentamos y que nos hablan de un desencuentro terrible entre peruanos, en donde una ideología que era totalitaria y manejada por una persona absolutamente endiosada como era Guzmán, llegó a que una serie, miles, cerca de 70.000 personas murieran en el país, número que excede el de los muertos en la Guerra del Pacífico. Es quizá la mayor tragedia del país. Sobre el tema de las causas, yo recuerdo en el informe final, claro, se habla mucho de el racismo, ¿no?, la pobreza, exacto, las regiones más pobres, de Ayacucho, etcétera, ¿no? Ahora, un artículo de también profesor de aquí, Martín Tanaka, criticaba esta supuesta relación, no sé si se recuerda, de origen, sobre por qué los pueblos no les interesaba mucho lo que pasaba en el pueblo vecino, ¿no? Decía que no era necesariamente racismo, sino que de repente los pueblos han sido muy aislados, como es el Perú, mucha rivalidad, mucha desconfianza, y a veces llegaba tarde al pueblo el interés, ¿no? No sé si se recuerda ese artículo que escribió. Sí. Bueno, habría que preguntarse las razones por las cuales los pueblos estaban aislados, por las cuales los pueblos no tenían todos los, si quiere, los derechos que los citadinos sí tenían. Esto era una realidad. Y simplemente déjeme que le diga que algo indica los números que le voy a señalar. El 85% de las víctimas eran de Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, San Martín. El 56% de las víctimas eran agricultores. Claro. El 75% eran quechuahablantes. El 68% solo tenían primaria. Bueno, entonces veamos lo de Tanaka. ¿Cuál es la razón por la cual solo tenían primaria? ¿Cuál es la razón por la cual algunos ni siquiera tenían primaria? El Estado no se había ocupado de darles educación. ¿Por qué tenían que subsistir ellos de aquello que producían? Que no había existido una política del Estado que permitiera que aquello que ellos produjeran pudiera circular y establecerse un negocio con relativa justicia entre todos estos productores. ¿Por qué eran quechuahablantes y no hispanohablantes? Quiere decir que ahí no hubo una no comprensión y un no tomar en cuenta el quechua como una lengua que también es peruana. Entonces, nadie quiere establecer como únicas causas esas, claro, pero que esa era la situación, esa era la situación.
La principal causa, en esto supongo que Tanaka sí estaría de acuerdo, es el surgimiento de una ideología violentista y terrible. Claro. Pero esa ideología prende en una especie de caldo de cultivo, claro, que es la pobreza, el aislamiento y el descuido. Claro, un caldo de cultivo, porque uno podría decir que hay pobreza en otros lugares, pero no necesariamente Sendero, ¿no? Exacto. ¿No? O que el quechua es oficial de 75, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero nominalmente. Nominalmente, claro, entre comillas. Como muchas cosas en este país. Así es, ¿no? Es un fenómeno complejo. Claro. Y en ese sentido, yo, si quiere, le doy la razón a Tanaka, en el sentido de que no se puede señalar una sola razón. Hay un conjunto de razones. Claro. Hay toda una historia detrás. No, imagino. ¿Cierto? Pero... y es cierto que también es fácil criticar cuando se hace ya el informe. Exacto, ¿no? exacto. Porque él hace un énfasis en lo que creo que él llama, y por acá lo anoté, las marcas de origen, ¿no? No sé si se recuerda también, ¿no? Que hay un sesgo porque de izquierda misma la composición, ¿no? Sí, realmente, vea usted. ¿O no lo ve usted tan así? Yo no lo veo así, porque en primer lugar, la izquierda, en general, antes de la Comisión de la Verdad, mayormente no condenó a Sendero. Así es. Y a la derecha tampoco le importó. Claro. Y los miembros de la comisión, si a eso se refiere, claro, no tenían que ver con sesgos políticos. Yo soy apolítico, yo presidí esa comisión. El padre Gastón Garatea era un sacerdote. Claro. El padre Antúnez de Mayolo era sacerdote. Claro. Que le digo, la señora Sofía Mager era de la Coordinadora de Derechos Humanos. Tiene usted el señor Lai, fue candidato a la presidencia además, una persona derecha. Carlos Iván de Gregori era sí de izquierda, pero una persona inteligente que sabía distinguir entre lo que pensaba y la realidad. Creo que el más cuestionado fue Tapia, quizás. Tapia, Morote, no sé. Morote es una excelente persona que desgraciadamente se apellida Morote. Claro. ¿Ya? No, claro, el papá era profesor también aquí, ¿no? Claro. Entonces, no, el señor era pariente de Efraín Morote Best, claro, era el rector de la Universidad de Huamanga, claro, y entonces, claro, como en esa universidad estaba, claro, Guzmán, claro, entonces se le vincula, pero Morote realmente tuvo una actitud muy transparente y muy recta dentro de la Comisión de la Verdad. Esa especie de marca de origen creo que no es aceptable, porque además quienes eligieron esto fueron, pues, en primer lugar, Valentín Paniagua, que no se puede decir que era un derechista, ni un izquierdista, ni nada de ello. Claro, el joven había sido más de izquierda, pero después ya se centra, ¿no? Incluso claro, Paniagua, respecto de la comisión, dice que ciertas cosas... Por Acción Popular, claro. Por Acción Popular. La Conferencia Episcopal, claro, el Consejo Nacional Evangélico, la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, todos ellos son aquellos que piensan en la comisión. Y luego viene Toledo, y además no se puede decir que Toledo era de izquierda. Aumenta a 5 miembros, ahí está Sofía Mager, claro, en fin, también Bernales, etc. En todo caso, vea, más allá de mi persona, los miembros de la comisión, más allá de tener simpatías políticas, eran personas honestas e inteligentes. Y eso ya pone entre paréntesis cualquier postura. Y además, la comisión no le hace guiños de ojo a nadie, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al Estado, ni a las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, en absoluto, a Sendero. Yo sí recuerdo que en su final es muy crítico con el rol de la izquierda, ¿no? Los partidos durante... Ahora, curiosamente no es lo que más se comenta, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí... Ahora, yo recuerdo
en el inicio del lugar de la memoria, y lo hemos estado conversando, diferencias con la comisión, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con Diego García y con usted también, y al comienzo del museo no usaba la cifra, ¿se acuerda? Es que vea usted. Y el museo ha ido cambiando también. El museo ha ido cambiando felizmente. ¿Por qué? Déjeme que le cuente la historia. Ese museo existe porque vino una ministra alemana, una ministra del desarrollo, y visitó Yuyanapac. Yuyanapac es la muestra fotográfica que hizo la propia comisión y en donde, de modo cronológico, va presentando a través de fotos todas las desgracias que ocurrieron. Cuando ve eso la ministra, que era ministra de Desarrollo, dice: Alemania va a donar plata para que esta exposición tenga un lugar permanente. ¿Ya? ¿Cuál fue la reacción, para que vea, de los políticos? Alan García dijo: no. Ministro suyo, creo que era Arauz, Antero Flores Arauz, que dijo, y yo lo recuerdo hasta ahora, ¿para qué necesitamos plata para aternos cuando no tenemos ropa interior? Dijo eso. ¿Qué sucedió? Que frente a la negativa de García, en una reunión que hubo ocasional, circunstancial, en la casa de Freddy Cooper, me invitaron y estaba Vargas Llosa, que es primo de Freddy Cooper, Llosa. Y acababa de ocurrir la negativa de García. Entonces yo le conté a Vargas Llosa. Vargas Llosa dijo: no puede ser eso. Hay que hacer una carta pública encabezada la firma, la de él, que se publicó. Y ahí Alan García se tiró atrás. Lo llamó a Vargas Llosa, cenaron en la casa de Juan Ocio, que era amigo de Vargas Llosa, y ahí Vargas Llosa dijo que se haga en lugar de la memoria, pero se va a formar una comisión y usted será el presidente. Y Vargas Llosa dijo: sí, pero que el vicepresidente sea Lerner. Entonces allí se formó esta comisión y empezó la discusión. La idea, en principio, era que Yuyanapac subiera. Pero, en primer lugar, no había lugar. La municipalidad de Chorrillos, que se dio este sitio, pero que era terrible porque había que cavar mucho para establecer los cimientos, etc. Había allí un representante del gobierno de García, Ministerio de Relaciones Exteriores, y empezó a cambiarse la cosa, ¿no? Ya no Yuyanapac, sino más bien algo sobre la memoria. Y el propio Toledo dijo: memoria, tolerancia e inclusión social. Primero era el lugar de la memoria. Y entonces sí se hizo un pequeño sitio para Yuyanapac, pero se empezaron a tratar otras cosas. Yo cuando hay esta especie de giro, yo renuncié a la vicepresidencia, a formar parte de esa comisión. Pero finalmente salió así, y bueno, es mejor eso que nada, y creo que cada vez el LUM toma más conciencia de... ¿Le gusta más el LUM de ahora? El LUM de ahora que el porque inicio, yo siento que ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Creo que Burga en ese sentido ha ido tomando conciencia de que hay que... El motivo principal por el cual se crea eso es la CBR, ¿no? Ahora, le han introducido otros temas, ¿no? Ha introducido otros temas, porque si es un museo de la tolerancia. Y también hay críticas al respecto a algunos lados, ¿no? De qué más, en fin, siempre va a haber. Sí, siempre habrá eso, ¿no? Siempre habrá eso, pero yo le digo, la Comisión de la Verdad en ningún momento se colocó en la situación de ponerse por encima de las críticas. Presentó un comité, un informe para que lo criticaran, para que se estudiara. Se dice en el informe: este informe es perfectible,
no está escrito en piedra, no hemos tenido todo el tiempo para ver la totalidad de las víctimas, etcétera. Pero no se dicen... No, claro, las críticas más válidas creo que es cuando se pide más memoria, no menos, sino otras voces que quizá siente que faltó algo. Pues, después se ha descubierto, bueno, Soras, otras cosas más recientes, ¿no? No sé si ha cambiado su visión. No. Se ha reafirmado, creo yo, lo que nosotros dijimos. Es verdad que hay determinadas muertes y desapariciones y matanzas que de pronto nosotros no llegamos a investigar o a notar, pero que tomamos 17,000 testimonios. Tuvimos audiencias públicas, tuvimos 5 sedes regionales, tuvimos todo un periodo de preparación para saber exactamente qué es lo que haríamos. Incluso reunimos a gente de filosofía para que nos aclarara los temas sobre verdad, justicia, reparación. Hubo un equipo multidisciplinar, transdisciplinar. Hay gente que ha dicho que ha sido una comisiones más grandes de la historia en comparación con otras y más largas. No sé cuáles eran los referentes de usted. Argentina, bueno, no sé si Uruguay, Sudáfrica. Sí, un poco sí ver lo que había sucedido en Argentina, Chile, pero quizá la que más influyó es la sudafricana, en el sentido de darnos la idea para las audiencias públicas, que era una manera, en primer lugar, de dar voz a los que no la tenían, y en segundo lugar, dar a conocer a la población peruana lo que había ocurrido. Desgraciadamente, solo el Canal N y por partecitas la orquesta de música, el canal del Estado, pues presentó eso. Pero está en YouTube. Está en YouTube. He visto que han ido subiendo, ¿no? Poco a poco. Y el LUM, por ejemplo, en ese sentido, aquello que usted decía que ha cambiado, acaba de publicar un libro que se llama Dolor, Resiliencia. ¿Quién? El LUM. El LUM. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué no se filmó a los terroristas cuando han ido con Abimael? ¿Por qué no se ha filmado eso? ¿Por qué no se ha grabado? Bueno, simplemente porque no queríamos darle mayor publicidad a estos señores, sino transmitir sus ideas. Hubiera tenido que soportar ya suficientemente ofendida estaba la sociedad peruana como para escucharlo a Guzmán diciendo que se maten los hombres, lo que importa es la sociedad. Eso es lo que dijo en estas reuniones. ¿No? Pero las transcripciones están y no hemos falseado en absoluto lo que... Usted hablaba al comienzo de las reparaciones. ¿Por qué es tan difícil? Yo sé que, claro, técnicamente reparaciones por el otro lado es complicado porque no vas a encontrar, no va a haber una reparación de Sendero Luminoso del Estado, ¿no? Pero sí había unas cuentas de la MRTA, ¿no? ¿Por qué no se, digamos, era imposible conseguir reparaciones? Para el para el Estado de parte de los agresores. No, los agresores estaban vencidos y eran personas que la única manera que tenían de reparar no al Estado sino a la sociedad era cumpliendo penas. Claro. A través de sometiéndose a juicio. Porque luego se ha descubierto que habían tierras, que habían cuentas, ¿no? Sí, pero esas cosas fueron finalmente tomadas por el Estado. Creo yo, no hay, que yo sepa ahora, ningún propietario de tierras que haya pertenecido a la MRTA o a Sendero. Las reparaciones fueron vistas más bien en el sentido de dar de alguna manera satisfacción a aquellos que habían sido víctimas. Y satisfacciones no solo materiales, sino morales. La reparación incluía también el reconocimiento del dolor, de la pena, del sufrimiento de las gentes, además de reparaciones económicas, tanto sociales a las aldeas que habían sufrido, cuanto personales. Y allí creo que se ha avanzado algo. Y está abierto el registro único de víctimas, y la SEMAN ha trabajado
dando creo 10.000 soles o algo así a los deudos. Pero han sido reparaciones imperfectas, no completas, y que no han ido acompañadas de lo que hubiera sido una reparación, creo yo, mayor. Es verdad que Toledo pidió perdón por televisión, pero no se trata de media hora y pedir perdón en televisión, sino de que el Estado, a modo de reparación, se ocupe más de esas sociedades, desde educación, haya un aliento a la producción, a la pequeña producción, establezca relaciones entre las distintas comunidades, no abandonándolas a esta especie de comercio interno y de trueque que era aquello que había en esos momentos. Ahora, usted ha hablado de Argentina, Alemania, ¿no? Hay muchos que hacen la comparación del museo con el Museo del Holocausto, o el caso del Informe de la Verdad de Nunca Más, ¿no? Ahora, en este caso peruano en particular, empieza Sendero cuando hay democracia. Hay una diferencia, digamos, sustancial, digamos, ¿no? ¿No? A diferencia de otros países donde hay una dictadura, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Sí, pero empieza la democracia, ignorando que Sendero ya se estaba gestando en los últimos años del gobierno militar. Claro. El gobierno militar, y aquí yo lo dejo simplemente planteado, o no supo que Sendero estaba trabajando ya, o se cayó. Claro. Creo yo que se cayó. Claro. Y que los militares sabían que había, bueno, había habido pues atentados en el interior, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué sucede con Belaúnde? Belaúnde quiere afianzar la democracia. Belaúnde además no estaba enterado de aquello que venía sucediendo, y simplemente cuando toma conocimiento por Amnistía Internacional, bota los papeles al tacho, dice que son abigeos, y cuando recién toma conciencia de eso, hace lo que es el gran defecto de los tres gobiernos, el de Belaúnde, el de García y el de Fujimori. Les da carta libre a las Fuerzas Armadas y policiales para combatir el Sendero. Incluso les da el gobierno civil de determinadas zonas, las zonas declaradas en estado de emergencia. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Se ponen de perfil. Que esta es una guerra entre comillas. ¿Y usted contra los... ha hablado de esto con Morales Bermúdez? No creo, ¿no? Sobre el tema de que se sabía antes. Con Morales Bermúdez hemos hablado con Morales Bermúdez, yo creo que sí hablamos, pero ellos negaban el conocer esto, ¿no? Ellos negaban conocer eso. Claro. Hemos hablado con los militares negaron conocer eso, claro. Negaron conocer, sí. Claro. Ahora, el caso alemán, porque claro, la gente dice, oye, el Museo del Holocausto, los nazis. Sí. Los nazis queda claro que fue Sendero, porque la figura es un poco distinta, ¿no? La figura es distinta, ¿sabe por qué? Porque en el caso de los nazis lo que hubo allí fue un genocidio. No se trataba de una ideología para que triunfen unas ideas políticas, sino el eliminar a una raza, la raza judía. Claro. Entonces, aquí no hubo genocidio. Hubo un esbozo de genocidio con los achánicas. Claro. Además, yo sé que usted dicta Heidegger en su curso. Heidegger, sí. No sé, conoce bien el tema. Sí, yo conozco el tema. Y allí lo que hubo pues es esta especie de pureza de la raza. Claro. Lo que movía es eso, ser ario, el espíritu del pueblo, etc. Y se condenaba, aunque fuera verdad, aunque fueran científicos, aunque fuera bello, aquello hecho por judíos. Claro. Mendelssohn no se escuchaba porque era de ascendencia judía. Y le digo, doctrinas como las de Einstein o cosas así, pues, jamás podrían haberse aceptado dentro en buena hora, porque no hubieran tenido de pronto una serie de armas. Yo le he preguntado lo de nazis, porque acá, claro, los nazis llegan el Estado que centroniza, ¿no? El poder. Exacto. Acá es, digamos, no es el Estado, sino es los agresores. Porque hay esa confusión, ¿no? Incluso Petro dijo, los policías peruanos son como nazis.
¿no? Petro necesita aprender cosas sobre el Perú. Claro. No, los policías aquí no eran como nazis. Los policías, en el fondo, en primer lugar, no estaban alimentados por un cuerpo de inteligencia Ajá. que permitiera entender qué era el terrorismo. ¿Ya? Los terroristas eran asesinos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los policías entendieron, al no tener inteligencia, simplemente entendieron que había que de alguna manera apaciguar. Y en ese sentido no distinguieron entre senderistas y no senderistas. Y de algún modo pisaron el palito, porque hicieron lo que los senderistas decían: esta comunidad hay que eliminarla porque no está con nosotros. Y eso es simplemente porque uno o dos estuvieran en contra de Sendero. Claro. Sucede al revés en un comienzo con los militares. Si había un senderista o dos senderistas en una comunidad, donde toda la comunidad era senderista. Claro. El caso el famoso de... El Gaucho. No. Hay un caso en donde en una comunidad hay un senderista. Ajá. ¿No es cierto? Entonces la policía andaba cerca, los militares andaban cerca. Entonces la comunidad, teniendo miedo que las Fuerzas Armadas se fueran contra la comunidad por este senderista, lo matan. Pero al matar los senderistas, se vengan de la comunidad y los matan a todos. Este caso famoso de... Si quiere, después lo agregamos. Después por teléfono, claro. Sí. A través de su secretario. El caso de... Ay, Dios. Pero claro. Sucedía eso. Claro. Entonces, si había uno malo, todos eran malos. No se seleccionaba. Es después, cuando se cambia además el reglamento de actuación de la policía, y eso es en la época de García, en donde comienza a entrar la inteligencia. Y sin el GEIN, sin Miyashiro, y toda la gente que estaba allí, pues la cosa hubiera continuado, ¿no? Ahora, ¿usted cree que, hablando de las causas siempre, ¿no? ¿Cree que hizo falta más énfasis en relacionar la locura, como usted dice, de Guzmán, con la ideología propiamente? Es decir, ¿cuánto era locura y cuánto era propiamente la consecuencia de llevar su marxismo-leninismo a pensamiento de Gonzalo hasta el final? Bueno, es que llega un momento en que se tocan. Claro. Porque si uno entiende determinada ideología como única, como verdadera y como que nada la puede impedir y dañar, entonces no interesa el precio que se vaya a pagar y se va hasta el final. Hay una especie de espíritu, entre comillas, religioso, mesiánico en Guzmán, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión. Esa es un poco la idea. Y las mesnadas, que haya 1 millón de muertos, que haya 1 millón de muertos. Lo importante es, y eso yo en una entrevista con Guzmán, yo le escuché, el hombre no interesa, lo que interesa es la sociedad. ¿Cuántas veces habló con él? ¿Cuántas veces habló usted con él? Yo he estado 2 veces, pero los miembros de la comisión han estado más tiempo, claro. Más tiempo, ¿no? Pero un hombre cuadriculado, ¿no? Un hombre cuadriculado y además consciente mientras fue jefe de Sendero de su poder, ¿no? Pero cobarde después, porque cuando lo toman prisionero, ahí sí quiere el acuerdo de paz, ahí sí busca la amnistía. ¿Se da cuenta? Entonces,
Era... No se suicidó, ¿Ah? como decían, no se suicidó. No, no se suicidó. Era lo que se podría esperar. Pero un Dios no se mata. Claro, claro. Buscó, claro, el acuerdo de paz, habló con Montesinos, esas conversaciones. Le permitieron estar en la cárcel con la Elena Iparraguirre. Claro. Cuando yo fui a conversar con él en la base naval de Callao, estaba él y la Elena Iparraguirre. En su cumpleaños, o el cumpleaños de Iparraguirre, que era Montesinos, le mandó una torta. Claro, la torta famosa. Claro. A ver, ¿cómo se llama esta? ¿Y la muerte de Guzmán en el gobierno de Castillo fue mal manejada? No, yo creo que más allá de Castillo, se hizo bien no señalando el lugar en donde se iban a depositar las cenizas de este señor, porque siempre existe algún loco que... ¿Dónde están? Bueno, se llevaron cenizas, ¿no? Las cenizas no se sabe. Claro, claro. Eso es lo mejor, porque si no habría peregrinaciones de algunos. Claro, pero ha habido ya en Comas el mausoleo, ¿no? Otros lugares, ¿no? Sí, pues, pero claro. Como con las cenizas ya hubiera sido más... ¿Y qué le pareció? ¿Usted cree que la elección, la última segunda vuelta y la elección de Castillo es una muestra que nos hemos reconciliado o no tanto? Fue muy polarizado, fue muy enconado, el tema terroristas volvió, digamos, a estar en la discusión, ¿no? Si Castillo hubiera sido otra persona, digo, en principio, la elección de alguien que no es de la élite, etcétera, etcétera, y que tienen conciencia social, muy bueno, en lugar de elegir a la sucesora de un dictador. Pero desgraciadamente no basta ser de raza cobriza, de ser de la sierra y decir que se busca la justicia para efectivamente ser una persona inteligente, honesta. Ahora, también tenía relaciones con gente como Maraví, con Fenate, ¿no? O sea, digamos, no era... Fenate, con Ari. No estaba lejos de la... No, yo creo que estaba cerca de Movadez. Sí, por no decir, o sea, llegó al poder, digamos, dentro del magisterio pero nadie lo sabía, ¿no? Porque, dígame usted, si alguien... Bueno, a partir de la huelga de 2014 creo que quedó claro, ¿no? Quedó claro, pero no para todos, pues. Claro. No para todos, y la Fujimori no hizo conocer tampoco eso entre el electorado. ¿Usted votó en blanco o no? Yo voté en blanco, sí. Hubo una primera vuelta. Sí. ¿No? Sí, claro, una primera vuelta. Y la segunda voté en blanco. Más yo ya estoy en una edad en la cual... Ya puede no votar, claro. Pero por Fujimori nunca he votado y por Castillo. Porque creo que también Maraví, con Bellido, con algunos, instrumentalizan eso, el hecho de que el terruqueo y hasta qué punto es y no es. Claro. Porque claro, ningún terrorista va a decir soy terrorista, ¿no? Obviamente, tendría que ser decir soy terrorista y un tonto. Y ninguna nunca lo ha hecho, ¿no? Pero usted reconoce que más allá de que el terruqueo existe, ¿ha habido todavía subversión hasta ahora? No, lo que hay, si quiere, son restos de la subversión, pero un poco puestas al servicio. Camarada Vilma, ese tipo de cosas. Hay determinadas personas, ¿no? Pero un movimiento subversivo, no creo. O acciones terroristas. Acciones terroristas que yo conozca. ¿No le pareció lo último que vimos del aeropuerto, estas cosas de diciembre, enero? No, yo no. ¿Cómo lo veo usted? Yo lo veo como una especie de excesos más bien por parte del Estado. El Estado no enfrentó eso como debería haberlo. ¿Usted cree que también le espera una comisión de la verdad digna? No creo, porque la cosa es clara. O sea, para aquel que quiera, es muy evidente. Es evidente que allí hubo pues realmente una respuesta que no
estaba a la altura de la amenaza que suponían las manifestaciones. Y en ese sentido hay una responsabilidad. Yo no sé si la vayan a enjuiciar o no a la señora Boluarte, pero que tiene responsabilidad y que un poco no se hace la aludida, creo. O sea, ¿usted no cree que estos movimientos, porque yo le he escuchado a una conversación al Premier decir que estas protestas de diciembre y enero son como una especie de terrorismo 2.0 o Sendero 2.0? Es una manera de salvaguardar a la presidencia, ¿no? Lo cual, no hay subversión. Lo cual no significa que de pronto no haya por allí algún elemento que se haya infiltrado. Porque hay algunos que han identificado, ¿no? Claro, por ahí personajes. Claro, pero no se puede decir que la manifestación haya sido dirigida y organizada por terroristas. Volvemos siempre al mismo tema, ¿no? A los mismos temas volvemos. Siempre. No hemos avanzado mucho. ¿Y de la pandemia usted cree que, perdón, ya para ir cerrando, la pandemia cree que amerita una comisión de la verdad? Lo que pasó en la pandemia. Yo no creo que... ¿En qué sentido? No, pregunto, porque mucha gente no pudo velar a sus muertos, no hay claridad en las cifras, no se sabe, muchos fueron marcados como que murieron de COVID, no se sabe de qué murieron. Que hay que investigar, eso sí. Que creo las instituciones como Fiscalía y Poder Judicial deben buscar responsabilidad en aquellos que no asumieron sus funciones en ese momento también, que deben ser de alguna manera vistos con cierta no digo mala mirada, pero no deben ser apreciados los gestos de aquellos que se aprovecharon por ser altos funcionarios para vacunarse mientras la otra gente estaba descuidada. Pero existen ya los elementos o las instituciones que pueden hacer eso. Lo que habría que hacer de pronto es internacionalmente una comisión de la verdad para ver si este virus de Wuhan realmente lo crearon o aparecieron. Para ir cerrando ya, ¿usted cree que ha habido autocrítica de parte de la izquierda, del fujimorismo, de algunos partidos políticos? Uno por uno, digamos. No. ¿Quién ha hecho más autocrítica? Curiosamente, no sé, Acción Popular. Quizá el APRA un poco. El APRA, ¿no? En algunas declaraciones de García. De García, ¿no? Claro. Bueno, él declaró para la comisión. Sí, claro, él declaró. En sus metamemorias también se tira contra la comisión y se tira contra mí. Sí. Pero en algún momento él sí tuvo autocrítica. Claro. Porque, claro, siendo un partido político organizado, de alguna manera debía por lo menos pronunciarse, ¿no? Claro. De Acción Popular no hubo mucho, ¿no? De Acción Popular no. Es verdad que Valentín Paniagua era de Acción Popular y quería la comisión. Así es. Pero cuando ve los resultados, se estaba medio molesto por las responsabilidades que nosotros dábamos a Acción Popular y a Belaúnde. ¿Y la izquierda ha hecho su autocrítica? La izquierda, que yo sepa. Ahora, ¿cuál es la izquierda en el Perú? Es que ese es el problema. Ese es el problema, porque claro, todos pueden hacer su autocrítica, pero la izquierda de una manera siempre es distinta. Es distinta. Entonces, y yo creo que ahí faltó, quizás, ¿no? Como diciendo, nosotros no somos Sendero, ¿no? Claro, nadie es nadie, ¿no? Es verdad. No tomaron distancia. No, pues, la izquierda no tomó distancia. Bueno, ustedes lo han dicho en el informe, ¿no? No lo han levantado mucho, pero sí es verdad que... Está dicho. ¿Y el fujimorismo? Por Dios. Fujimorista en la cárcel por la Comisión de la Verdad y los crímenes del Grupo Colina. Claro. Si Fujimori hubiera explicado o hubiera pedido disculpas, ¿cambiaría un poco su sensación sobre ellos?
no, yo creo que debe pedir disculpas y debe seguir Claro. prisionero. Una cosa es arrepentirse y pedir perdón, y otra cosa es la amnistía y el indulto, ¿no? Claro. Creo que como persona y como autoridad que fue, él debería, antes de desaparecer, reconocer que cometió o estuvo en la génesis de delitos de lesa humanidad. Por eso ha sido condenado. Claro, claro. Sí. Para cerrar, ¿qué le faltó a la comisión? ¿Hay alguna autocrítica de elementos que faltó entrevistar? ¿Faltó crítica? ¿Faltó más énfasis? Bueno, creo hemos trabajado lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Hubiéramos querido quizá más tiempo, poco más tiempo, para averiguar un poco más los efectos de la subversión y lo que ocurrió en esos 20 años. Y no es culpa nuestra, pero de pronto debimos crear una especie de comisión dentro de la comisión para que se difundiera más lo que íbamos encontrando. Ah, sí. Tratamos de hacerlo con las audiencias públicas. Claro. Pero por otro lado, hasta que no diéramos el informe final, no podíamos adelantar cosas. Claro. ¿No? Pero nada, creo que la comisión cumplió su deber, sigue vigente a pesar de que han pasado 20 años, no la comisión, pero sí lo que ella ha dicho. El debate, ¿no? Y quedan las tareas pendientes. Claro. Bueno, siguen debatiendo las cifras. Por ahí me dijeron las madres de Sendero, por ejemplo, ¿no? Los hijos que fueron secuestrados. ¿Faltó quizá énfasis por ahí? ¿Era difícil? De pronto es difícil porque de hecho la identificación de los senderistas, al igual que la identificación de los militares que usaban además seudónimos para en una investigación que además no es una investigación policial, Claro. Sino una investigación más bien social y ética, difícil, ¿no? Difícil que alguien dijera, no, mi hijo era de Sendero. Claro. Es complicado eso, pero sí había personas que hablaban de los otros y es así como Claro. hemos podido. Perfecto, doctor René. Gracias por su tiempo. No.